hemos, Padre Santo, leído un poco de tu bendita y santa palabra, bendito Dios. Ahora, Padre Santo, sea tú glorificándote, Señor, sea tú preparando cada mente, cada corazón, Padre, y sea tú tomando tú el control en todo y sobre todo, Padre Santo, de la gloria, que sea tu palabra, Señor, Padre Santo, de la gloria en nuestras vidas, Señor, conforme a la necesidad, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Bendito Dios. Como les vuelvo a repetir, Dios responde las oraciones. Dice el tema que puse, Dios responde las oraciones. Amados hermanos, cuando nos damos cuenta, la oración de Nehemías, dice, surgió del fondo de su alma, dice, suplicó con ayuno y lágrimas. Nehemías oró sin cesar, oró con profunda humildad, dice, como podemos ver del 6 al 7. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo, le decía el profeta Nehemías. Confesó sus pecados y los pecados del pueblo, como podemos ver, amados hermanos, en Lucas capítulo 11 del verso 9 al 10. Aleluya, bendito Dios. Amén. Y dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, dice, buscad y hallaréis, dice, llamad y se os abrirá, dice. Ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que el Señor también nos habla ahí, amén, de que si nosotros pedimos, el Señor nos dará, y si buscamos también vamos a hallar, dice, llamad y se os abrirá, dice. Ahí podemos ver, amados hermanos, que también es una de las oraciones que Nehemías estaba pidiendo por su pueblo, amén, que estaba intercediendo, amén, de que lo que había acontecido en ese tiempo, pero ahí nos damos cuenta en el verso 8 al 9, amén. Se acordó Dios de su promesa, dice, en el 8 lo vamos a leer, de Nehemías, del capítulo 1, del verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Decía el Señor, le respondió esa oración a Nehemías, amén. O sea, la palabra nos dice, amados hermanos, de que el Señor había hablado si alguien del pueblo había pecado, amén, contra el Señor, pues ya de ahí, como el Señor había dejado mandamientos y para poder darles una nueva oportunidad a aquellos, amén, su fe se apoyó únicamente en la palabra, dice. Cuando Nehemías, amados hermanos, comenzó a recordarles al Señor las palabras, amén, su fe, dice, se apoyó en esa palabra que el Señor había hablado, dice, como podemos ver en el verso 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, decía el Señor. Oró con total sumisión, dice. Ahí podemos ver, amados hermanos, que Nehemías oró con total sumisión, dice. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos,
quienes desean reverenciar tu nombre, conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo serví de copero, decía el profeta Nehemías. Amén. Bendito Dios. Amados hermanos, como puse, Dios responde las oraciones. Hay muchas formas de que podemos ver, amados hermanos, de lo que el Señor puede obrar en nuestras vidas. Amén. Hay muchas cosas que uno le puede pedir al Señor, muchas cosas como podemos ver en Hechos capítulo 1 del verso 14. Me acompañan ahí. Bendito Dios. Hechos capítulo 1 del verso 14. Y nos dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos, dice. Pero podemos ver ahí en el capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, dice. Amén. Ahí nos damos cuenta, amados hermanos, de lo que ellos esperaban, de la promesa del Señor, del Espíritu Santo. Si nosotros también perseveramos, pues ahí, amén, el Espíritu Santo, la promesa que el Señor ha dejado, pues viene en nuestras vidas, amén, cuando nosotros le pedimos al Señor, porque el Señor es el que responde las oraciones, así como respondió la oración de Nehemías, así puede responder a cada uno, amén, porque cada uno, amados hermanos, sabe de lo que va a pedir al Señor. Cada uno tiene su necesidad, cada uno pone sus peticiones delante del Señor, amén, porque solo uno sabe, solo ustedes saben lo que ustedes se presentan delante del Señor, de lo que ustedes necesitan, amén. Algunos quieren, como decía, unos quieren el Espíritu Santo, otros quieren otras cosas, y cada uno, verdad, desea lo que uno quiere, amén, y solo el Señor y a través de la oración podemos obtener esa respuesta del Señor, y es el Señor que responde, amén. Bendito Dios. También podemos ver, amados hermanos, en Hechos capítulo 12, ahí mismo en versos 5 al 11. Amén. Bendito Dios. Del 5 al 11 lo vamos a leer. Así que Pedro, estando custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos, dice. Le dijo el ángel: cíñate y ata las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígame. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban, dice. Porque el pueblo de los judíos, amados hermanos, esperaban así darle muerte a Pablo, amén, pero nos damos cuenta ahí, amados hermanos, de que el Señor, a través de la oración que los demás hacían por Pablo, lo liberó, amén, de la cárcel.
los liberó de la mano de Herodes, amén. Y nos damos cuenta amados hermanos, de que el Señor llega a hacer lo que el ser humano no puede hacer, y el Señor llega donde el ser humano no llega, amén. Porque nos damos cuenta ahí, amados hermanos, aunque Él estaba bien custodiado, aunque Él estaba así encadenado, dice, y aún estaba en medio de 2 soldados, pero ahí nos damos cuenta, amados hermanos, cuando el Señor hace cosas grandes, amén, con nosotros, amén, bendito Dios. También les invito a que vayamos en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 38, amén. Primera de Reyes. Bendito Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 37 al 38. Amén. Y nos dice así: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja, dice. Porque en ese tiempo, amados hermanos, cuando Elías oró en ese tiempo, el pueblo dice que estaba en doble pensamiento, dice. Ellos estaban en pos de Baal, dice, pero él quería así demostrar de que el Señor no era una estatua, de que el Señor no era así obra de manos, sino que Él era un Dios, un espíritu que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir en nuestras vidas, amén. Asimismo, Elías confiaba en Dios y oró en esa hora, amén, y le dijo a los demás: el que responde en fuego, pues ese es el Dios, amén. Y los profetas de Baal, amados hermanos, ellos clamaban, dice, ellos oraban, dice, pero a nadie les respondió. A un mediodía se cortaban, dice, pero ahí podemos dar cuenta, amados hermanos, de que no les respondió nada a ellos, sino que solo el único Dios, el Dios de Israel, amén. El mismo Dios que nosotros, amados hermanos, estamos adorando, bendito Dios. Porque Él es el único Dios, amados hermanos, el que nos ha dado la vida, amén. Bendito Dios. Y también venía algo en mi mente de que de allí aunque un punto que escribí: aunque el enemigo planee tu destrucción, dice, Dios te dará la victoria, dice. Eso lo podemos ver en Esther capítulo 3. Bendito Dios. Esther capítulo 3. Amén. Aleluya. Y dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, dice, hijo de Amedata, Ageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, dice. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasa el mandamiento del rey? Le decía. Pero ahí nos damos cuenta, amados hermanos, de que Mardoqueo sabía a quién servía, amén. Sabía a quién debía de arrodillarse, amén. Y era el único Dios que él sabía, amén, de que él había escuchado de sus padres, amén, de que es el único Dios, como les decía cuando les dieron los mandamientos, que no tenían que tener otros dioses, de que no tenían que inclinarse a otros dioses, amén. Y Mardoqueo sabía esos mandamientos, amados hermanos, por eso no se inclinó, mantuvo su integridad, amén, de servirle solamente al Señor. Aconteció que hablando cada día de esta manera y no escuchándolos, él
Lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, dice, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, dice. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el 12, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, Ageo, enemigo de los judíos, dice. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere, dice. Entonces fueron llamados a los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los satrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo. Y fue enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandato en cada provincia fue pública a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, dice. Amados hermanos, yo siempre había llegado en esto, y si lo leemos todo, y me daba cuenta de que ahí Amán, dice, le fue dado, el rey lo engrandeció, dice. Entonces, como podemos ver aquí del 15, y salieron, dice, los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, dice. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida, dice, porque cuando nos damos cuenta, amados hermanos, de que se había levantado uno contra el pueblo del Señor, amén, pero ahí nos damos cuenta, amados hermanos, de que tal vez ellos por un momento se sintieron así atemorizados, se sintieron de que les iba a dar muerte, amén, pero cuando nos damos cuenta, amados hermanos, en el verso 6 de aquí de Esther, ahí nos damos cuenta, amados hermanos, del que quería hacer mal a ellos, él mismo se obliga a honrarlos, dice. Aquí podemos ver en el 6, si me acompañan en el 6, amén, capítulo 6. Bendito Dios. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia, dice. Entonces hallaron escrito que el Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia
de la puerta que había procurado poner mano en el rey Asuero, dice. Amados hermanos, cuando usted ha hecho algo en la presencia del Señor, ha hecho algo en el trabajo del Señor, el Señor lo va a honrar todo, amén. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo? Decía, por esto, decía. Y respondieron los servidores del rey, su oficial: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparado, dice. Pero nos damos cuenta si le leemos más: y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amados hermanos, y dice, y dijo Amán en su corazón, dice: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Decía él. Amados hermanos, él pensó muy rápido, amén, de que ¿a quién más? Si soy el que estoy a la par de esto, ¿a quién más? Bendito Dios. Pero nos damos cuenta aquí: y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real, dice, de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, dice, y la corona real que está puesta en su cabeza, dice, y den el vestido y el caballo en la mano de alguno de los príncipes, dice, más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desee el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregone delante de él: así se hará al varón cuya honra desee el rey, dice. Él mismo, amados hermanos, se obligó así a hacer de lo que él había dicho. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho, le dijo. Bendito Dios. Cuando, amados hermanos, muchas veces él lo quería despreciar, amén, porque era del otro pueblo, dice. Pero no sabía, amados hermanos, de que él era pueblo del Señor, amén. Bendito Dios. Y que era el Señor, amados hermanos, como decía Mardoqueo, si a Esther, si tú no vas a ir con el rey, pues de ninguna manera tú vas a perecer, también le decía. Pero también de otro modo el Señor enviará la ayuda, decía Mardoqueo, porque él tenía esa confianza en el Señor, amados hermanos. Él confiaba en el Señor, amén. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey, dice. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado, dice, y encubierta su cabeza, dice. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos ese es Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, dice, sino que caerás por cierto delante de él, dice. Ya hasta los mismos familiares de él lo dijeron la palabra, más hermanos, que no lo iba a vencer, dice, sino que caerás por cierto delante de él, dice. Aún estaba ellos hablando con él, dice, cuando los eunucos del rey llegaron apesumbrados, dice, para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto, dice. Pero Amán no se daba cuenta, más hermanos, de que Mardoqueo había hablado con Esther para hacer eso, amén. Aunque no era así, bueno, dice, de que la reina entrara en la presencia del rey, dice. Pero ellos ayunaron, ellos clamaron al Señor también, como
puedo repetir que Dios responde las oraciones a sus hijos, amén. Bendito Dios. Y nos damos cuenta, podemos pasar en el 9, capítulo 9, de ahí. Amén. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, dice, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían, dice. Amados hermanos, cuando todo lo ponemos en las manos del Señor, aunque nos aborrezcan o digan cosas, amén, pero si nosotros confiamos en el Señor, pues es el Señor que va a pelear por nosotros, amén. Bendito Dios. Así como Amán, amados hermanos, aborreció al pueblo del Señor que era Mardoqueo, dice, pero el Señor, amados hermanos, engrandeció a Mardoqueo después. Y los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, dice. Y nadie lo pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, dice. Y todos los príncipes de la provincia, los satrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, dice, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su familia iban por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, dice, porque cuando nos damos cuenta, amados hermanos, cuando confiamos en el Señor y no estamos así diciendo mal a nadie, pues el Señor es el mismo que va a engrandecer, amén. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos, dice, a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres, dice. Mataron entonces en Parsandata, Dalfon, Aspata, Parata, dice. Todo eso, amados hermanos, vamos en el 12. En el 11, y el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa residencial real. Y dijo el rey a la reina Esther en Susa, capital del reino: los judíos han matado a 500 hombres y 10 hijos de Amán, que habrán hecho en las otras provincias del rey. ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha?, le decía el rey. Y cuando nos damos cuenta, amados hermanos, de que allí todo lo que el Señor estaba haciendo, porque cuando nos damos cuenta desde el capítulo 1, amén, de que el rey, dice, convidó a todos sus príncipes, dice, para que se hicieran banquetes, dice, pero de ahí nos damos cuenta, amados hermanos, de que la reina Vasti no quiso presentarse delante del rey. Y sabemos, amados hermanos, de que todo obraba conforme a lo que el Señor estaba haciendo, porque ahí nos damos cuenta de que cuando se levantó Amán, pero ya de ahí ya había escogido a Esther como reina, amén. Y ahí nos damos cuenta de que ella va al rey y le dice, le da estas peticiones, y es el mismo, amados hermanos, el mismo. La palabra nos dice de que ella decidió, dice, de que si iba a vivir o morir, dice, al entrar en la presencia del rey. Pero ahí el Señor puso esa gracia a través de ella en los ojos del rey para que el pueblo del Señor no pereciera, amén. Y ese misma horca dice que el rey, que Amán había preparado, había hecho para Mardoqueo, es el mismo que lo usaron para él, dice, y para toda su familia, dice. Entonces, amados hermanos, cuando nos damos cuenta de que si nosotros nos levantamos así en contra de mal de alguien, pues
puede ser al contrario, mejor dejarlo en la mano del Señor y que sean ellos mismos, amén, de que se van a avergonzar si hace mal al pueblo del Señor, amén. Bendito Dios. Y respondió Esther: si place al rey, concede también mañana a los judíos en Susa que haga conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese. Así se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán, dice. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes, dice. Pero ahí nos damos cuenta, amados hermanos, de que cuando el Señor les dio la victoria sobre sus enemigos, ellos hicieron fiesta, dice, se gozaron, dice, porque a pesar de lo que ellos estaban pasando cuando les llegó la noticia, pues ellos, amados hermanos, se entristecieron de ese mal de que el otro había tramado contra ellos. Pero al final, amados hermanos, podemos ver de que ellos hicieron una fiesta, dice, una fiesta, amén, en que ellos descansaron de sus enemigos, dice, y ahí el Señor fue engrandeciendo a Mardoqueo, amén, como lo podemos ver del 10 aquí. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra hasta la costa del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, dice, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para toda su linaje. Decía, amados hermanos, la humildad de Mardoqueo fue que lo engrandeció, amén, porque él procuró el bienestar, dice, el bienestar de su pueblo, dice. Él no quiso que lo destruyera aquel que se había levantado contra él, amén, para destruirlos. Mardoqueo, amados hermanos, actuó, amén, para que no fueran destruidos, amén, y ahí él procuró el bienestar del pueblo, dice, y habló paz para todo su linaje, dice, amén. Como podemos ver, amados hermanos, de aquí, libertado de los enemigos, dice, en Segunda de Crónicas 32, del 20, me acompañan en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Dios. Aquí nos dice del 32, 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado, dice, a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todo, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto, dice. Porque cuando nos damos cuenta ahí mismo también, amados hermanos, de que el Señor también le da esa victoria sobre los enemigos que se habían levantado contra el pueblo del Señor. Ellos procuraban así matar el pueblo del Señor, pero nos damos cuenta de ahí, amados hermanos, de que ellos oraron al Señor y de que
también era el Señor el que iba a pelear por ellos, que no eran ellos, amén, que iban así a salir a pelear con los demás, pero el Señor fue quien peleó por ellos, amén, y fueron avergonzados, dice, los enemigos, dice, porque fueron destruidos, dice, amén. En situaciones de enfermedades graves, dice, podemos ver también, Dios responde la oración en Segunda de Reyes del verso 20 al 4 al 6. Allí mismo, del 20, amados hermanos. Segunda de Reyes, perdón. Bendito Dios. Y dice del 4, amén. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo, le decía el Señor. Amados hermanos, ahí donde nos damos cuenta de que estos siervos del Señor, que la oración de ellos fue respondido por Dios, amén. Ahí donde nos damos cuenta de que cada oración, amados hermanos, de lo que cada uno necesita, pues el Señor es el que lo responde, amén. Dando éxitos en grandes emprendimientos, dice, como podemos ver allí mismo en Nehemías capítulo 4 del verso 4 al 6. Bendito Dios. Del 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de sus menosprecios, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No encubras su iniquidad, ni sus pecados sean morados delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, dice. Y ahí donde nos damos cuenta, amados hermanos, de que también dice en el 7, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdo, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, dice, y conspiraron todo aún para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño, dice. Cuando nos damos cuenta, amados hermanos, cuando alguien está viendo de que el Señor está haciendo algo grande con uno, amén, pues ahí se puede levantar, amén, de que ahí, como dice también, como Sanballat y Tobías se enojaron, dice, porque Nehemías había emprendido la obra, amados hermanos, de construir el muro, dice, que habían destruido, dice, pero de que él había comenzado a edificarlo otra vez, dice, amén, dando el poder del Espíritu Santo, amén. Ahí podemos ver en Hechos capítulo 4 del verso 33, amados hermanos, podemos ver, amén, de que si nosotros le pedimos al Señor, amén, el Espíritu Santo, el Señor es el mismo que nos va a dar. Del 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, dice. Amados hermanos, porque ellos persistían en la oración, dice,
y vino el Espíritu Santo sobre ellos con gran poder sobre los apóstoles, dice, y daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre ellos, todos ellos, dice, amén. Por medio del terremoto, como con Pablo, dice, y Silas, podemos ver, amados hermanos, también ahí para ir terminando, de cómo ellos, Hechos capítulo 16, del verso 25 al 29. Hechos capítulo 16, del verso 25 al 29. Amén. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Dice, ahí nos damos cuenta, amados hermanos, de que cuando Pablo y Silas oraron, dice, a medianoche, dice, la cárcel tembló, dice, a través, el Señor, amados hermanos, se puede manifestar de muchas formas, amén. Bendito Dios. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice. Amén. Váyanse poniendo de pie, amados hermanos, y nos damos cuenta de que si de lo que cada uno necesita le puede pedir al Señor, amén, de que es el Señor de que lo va a hacer, amén. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Oremos. Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, Padre Santo de la gloria, por este momento, Padre Santo de la gloria. Oh Dios mío, gracias Padre Santo por todo lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú harás en cada vida, Señor, en cada corazón, Padre Santo de la gloria. Dios mío de la gloria, en esta maravillosa hora, Padre Santo, tú conoces, Padre, cómo se ha presentado cada uno, Señor. Oh Padre Santo, tú conoces, Padre, la necesidad de cada uno, Padre Santo de la gloria, pero tu palabra nos dice, Señor, Padre Santo, que tú eres, Señor, el que responde, Señor, a través de la oración, Padre Santo, que cada uno hace, Padre Santo de la gloria. Oh maravilloso Dios, porque tú eres, Padre Santo de la gloria, el que se glorifica, Señor, en cada uno, Padre Santo, de nosotros. Padre Santo, todo lo ponemos en tus manos en esta maravillosa hora, Padre Santo, que seas tú glorificándote, Señor, en esas peticiones, en esas necesidades, Padre Santo de la gloria, que se ha presentado en esta hora, Padre Santo de la gloria. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres el que tiene el control en todo y sobre todo, Padre Santo de la gloria. Y tú eres maravilloso Dios, el que pelea por cada uno de nosotros, Padre Santo. Tú eres maravilloso Dios, el que nos guarda, el que nos cuida, Padre Santo de la gloria, porque tú eres, Padre Santo, grande, poderoso, Padre Santo de la gloria, y fuera de ti, Dios mío, no hay otro Dios, Padre Santo, quien salve, Padre Santo de la gloria. Por eso venimos este momento delante de ti, Señor, Padre Santo de la gloria, porque tenemos mucho, Señor, que agradecer a ti, Padre Santo, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Nos has dado la vida, Señor, el aliento de vida, Padre, la luz del día, los alimentos, todo lo que tenemos, Padre Santo de la gloria. Gracias, maravilloso Dios de la gloria, por cada vida, Señor, que se ha hecho presente, Padre Santo de la gloria. Sea tu Señor tomando todo el control de sus vidas, Padre. Oh Señor, ayúdanos a seguir adelante. Sea tu Padre Santo de la gloria poniendo
esa fuerza, Padre Santo, en cada uno, Señor, esa valentía, Padre Santo, en cada uno, Señor. Oh Padre Santo, toma tú el control de todas las vidas, Señor. Oh Padre Santo, en tus manos. Bendito Dios. Dele gracias al Señor. Usted que está conectadito, Dios se bendiga. Somos la iglesia de Dios, Pentecostal Monte de los Olivos, acá en Silver Spring. Si Dios permite, el día de mañana estaremos transmitiendo. Dios te bendiga.